Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Ve a la página de YouTube, comenta, pone like y comparte. Amén. Bueno, ahora sí, el título del mensaje de hoy es ¿Me amas? Y a no ser que sea tu esposo o tu esposa que esté al lado, únicamente si tu esposo o esposa está al lado, pregúntale, ¿me amas? ¿Estamos todos ahí en el Evangelio de Juan? ¿Sí? 21, 15, 19. Dice así. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, Pedro, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, entonces añadió, Pedro, sígueme. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Gracias porque eres tú quien ministra el corazón y el alma, aquel que se dispone. Y yo te ruego que los que nos dispongamos seamos todos los que estamos aquí, que los que nos dispongamos también sean los que están mirando, ya sea en vivo o diferido, esta palabra. Que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, para ser ministrados por tu Espíritu. Señor, sé tú el Maestro, porque únicamente tú puedes hacer la obra para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Para tener un poco una idea del contexto de lo que estaba sucediendo ahí, en esta ocasión Pedro había ido a pescar y él había llevado consigo alguno de los discípulos. Ellos lo siguieron y estuvieron toda la noche pescando. Estuvieron toda la noche pescando y no sacaron nada. Pero de golpe ven una persona que estaba a la orilla y esta persona les grita, tiren las redes hacia la derecha. Entonces ellos tiran las redes hacia la derecha y cuando van a recoger estas redes las tienen que arrastrar porque había 153 peces en esta red. Y los discípulos se dan cuenta que aquel que estaba en la orilla era Jesús. Y Pedro inmediatamente, antes de que la barca llegara a la tierra, se tira al agua para estar con el Señor.
Y yo la verdad que mientras estaba mirando este pasaje, estudiándolo, y no ha sido la primera vez, me estremece mucho el imaginarme esta situación y estar ahí. Porque ellos estarían en ese momento en el ambiente que se da en toda comida de amigos, y más cuando son hombres, ¿verdad? Estarían en ese ambiente donde hay conversaciones, las cuales siempre se hacen, anécdotas, las cuales siempre se cuentan. En ese lugar tenían una hoguera y estaban preparando la comida y asimismo comiendo, riéndose y contando, tal vez diciendo, esa noche no pescamos nada y mira, ahora 153 peces. Y uno tal vez diciendo a otro, mirá, Natanael ya va por el 4.º pez. Y diciendo, no, pero mirá, Tomás ya va 6 peces comidos. Y en todo ese ambiente que es común a cualquier ambiente de comida entre amigos, cuando hubieron comido, yo me imagino que en ese momento hubo un silencio. Porque nos comienza contando que cuando hubieron comido, Jesús habla. Y Jesús le dice a Pedro, pero le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Tú te imaginas ese momento, todo el silencio que queda ahí y la voz de Jesús haciendo tremenda pregunta? Y para entender el peso de esta pregunta, recordemos que esta situación se da después de que Jesús había sido crucificado. Esta situación se da después de que Jesús había resucitado. Si nosotros leemos unos versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta que esta era la tercera vez que se le aparecía a los discípulos. Este era el contexto en el cual se da toda esta situación. Pero recordemos también que era el momento ya donde Pedro lo había traicionado. Pedro había negado el ni siquiera conocerlo 3 veces al Señor. Y en este contexto, en toda esta situación, es que Jesús le lanza esta pregunta: ¿me amas? Y si nosotros nos arriesgamos a analizar este texto desde la perspectiva de la experiencia humana, del ser humano, nosotros podríamos creer que Jesús, luego de haber sido traicionado por Pedro, necesitaba sanar su corazón y estar seguro de que Pedro realmente lo amaba. Y estar seguro de que Pedro no volvería a hacer eso de nuevo. Y así luego de estar seguro, ahí Jesús poder decirle, bueno, Pedro, me has transmitido confianza, me has sanado mi corazón y ahora yo te amo y ahí ahora sí yo puedo volver a confiar en ti. Y es así como funcionan las relaciones humanas, ¿no es verdad? Cuando nosotros somos traicionados, para volver a amar a la persona, tenemos una serie de condiciones para volver a confiar en la persona. Pero sin embargo, esto más de un me amas, en esto aquí no se trata de restaurar el corazón roto de Jesús. Ni tampoco se trata de que Pedro demuestre que lo ama, sino que se trata de restaurar la vida completa de Pedro. Se trata en esta pregunta de restaurar la vergüenza, el fracaso. Se trata en esta pregunta de restaurar el ministerio, la obra que Pedro ya había comenzado a hacer.
Esta pregunta se trata de traer de vuelta a Pedro a la vida que debería de estar viviendo, de traer de vuelta al Simón, de dejar atrás al Simón hijo de Jonás y volver a traer al Pedro, al apóstol de Jesucristo. Esta pregunta se trata de eso, de restaurar completamente la vida de Pedro, de dejar atrás a Simón el hijo de Jonás y traer de vuelta a Pedro el apóstol de Jesucristo. Y es de la misma manera que Jesús continuó haciendo en la vida de todo aquel que llama. Él lo trae de la esclavitud y lo traslada a la libertad. Él los trae del fracaso y del vacío a una vida con propósito. Él lo trae de las tinieblas a la luz, de la condenación a la salvación de su alma. Esto no se trata de restaurar ni el corazón herido de Jesús, ni tampoco se trata de que Pedro demuestre que verdaderamente lo ama al Señor para volver a confiar en Pedro. Esto se trata de poder enseñarle a Pedro cómo es que luce el verdadero amor. Mas esta restauración no es posible ni en Pedro, ni en ningún ser humano. Este cambio no es posible ni en Pedro, ni en ningún ser humano, si no se ama a Dios. Es más, nosotros sabemos que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios. Pero amar a Dios no cada uno a la manera que le parece que debe de amar a Dios, sino amar a Dios en su lenguaje. El amor, más allá de que hoy es un término muy abstracto y no voy a estar definiendo eso porque ya tendremos tiempo en febrero para hacerlo. El amor es un motivador poderoso para hacer grandes cosas. Un buen gobernante que ama a su pueblo puede alcanzar cambios impresionantes. Un padre de familia que ama a su esposa e hijos puede hacer llegar a su familia muy lejos y transformar y cambiar su destino. Pero nada se compara al poder transformador del amor de Dios. Y Pedro, a su entender, de acuerdo a su percepción, él ama al Señor. Yo creo que Pedro estaba siendo honesto en su respuesta. Jesús le pregunta: Pedro, ¿tú me amas más que a estos? Y él le responde: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Le vuelve a preguntar una segunda vez: Simón, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Le pregunta una tercera vez: Simón, ¿tú me amas? Tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y yo creo que como Pedro, a cualquier creyente que le hacen la pregunta si ama a Dios, va a responder igual que Pedro: le amo. Es más, yo antes de comenzar el servicio estuve un rato ahí abajo evangelizando un poquito y le pregunté eso a las personas. Esa era la forma, le digo, ¿crees en Dios? Sí, creo. Y le digo, ¿y amas a Dios? Sí, yo lo amo. ¿Y cómo tú sabes que verdaderamente estás amando a Dios? Esta pregunta se las hice yo. Bueno, yo amo a Dios por todo lo que Él ha hecho en mí y ha hecho esto. Uno de los jóvenes me dijo eso. Y le digo, sí, pero ese es el amor de Dios hacia ti. Pero ¿cómo es el amor tuyo hacia Dios? Y la gran mayoría de nosotros, si nos preguntan si amamos a Dios, respondemos, sí, claro que le amo. Por supuesto que le amo. Tendríamos la misma respuesta que Pedro.
Ahora cambia la pregunta cuando es, ¿amas a Dios como deberías amarlo? Porque aquí nosotros nos damos cuenta que no es meramente un sentimiento de lo que se está hablando aquí. No es algo superficial o que queda libre a la interpretación de cada uno y de su forma en la cual ama a Dios. Y lo más impresionante de todo no es la pregunta de Jesús, ni tampoco es la respuesta de Pedro, sino la respuesta de Jesús a la respuesta de Pedro. Cuando Pedro le dice, tú sabes que te amo, lo más seguro que uno puede pensar es decir, como respuesta decir, oh, qué bueno, Pedro. Pero la respuesta por 3 veces de Jesús es, apacienta mis ovejas. 3 veces la misma respuesta de Pedro, 3 veces la misma respuesta de Jesús. Y en la tercera agrega algo que es impresionante y dice, apacienta mis ovejas, Pedro, y desierto, o sea, cuando tú ves desierto en la Biblia, cuando se usa este término, presta mucha atención. Es como si eso estuviese en letras rojas grandes, o sea, presta atención, Pedro. Desierto, te digo que cuando eras joven, tú te ceñías, tú te preparabas e ibas a donde querías, Pedro. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá a ti y te llevará a donde no quieres. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? El amor es obediente. A la respuesta de Pedro, Jesús le da algo que él debía de hacer. Si queremos un cambio en nuestras vidas, si queremos la paz en nuestras almas, si queremos la vida y vida de abundancia que Dios nos da, es a través del poder transformador del amor. Pero el amor debe de ser acompañado o manifiesto en obediencia. Obediencia. Jesús dice en Juan 14:15, si me amáis, ¿sabes cuál será esa evidencia de que amamos verdaderamente a Dios? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si verdaderamente hay amor en ti, el amor que transforma y cambia cualquier circunstancia y es ese motivador para alcanzar todo de parte de Dios, si verdaderamente ese amor está en ti, si me amáis, guardáis mis mandamientos, me obedeceréis. La primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Y cuando conocemos que amamos a Dios, cuando guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Una vez más en la carta en Juan 14:21, como leemos decir, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La obediencia. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Tu obediencia manifiesta que hay un amor verdadero hacia Dios, ¿o no? Y la obediencia es algo que debe de ser desarrollado en el cristiano.
Nunca un cristiano va a vivir la vida que Dios tiene para él si ese cristiano no obedece a Dios. Te estás haciendo una trampa a ti mismo. Si tú crees, o cualquier creyente cree, que simplemente por el hecho de creer que Dios está en su vida, pero no obedecerlo, él va a vivir la vida de Dios para él o para ella, te estás engañando a ti mismo. La obediencia. La obediencia, presta mucha atención. La obediencia es hacer lo que se debe, aunque no sea lo que se quiere ni se desea hacer. Una vez más, la obediencia es hacer lo que se debe, aunque no sea lo que se quiere ni se desea hacer. Y Dios nunca te va a pedir que lo obedezcas para pecar. Dios nunca va a pedir que lo obedezcas para llevarte un camino de ruina. Dios nunca va a pedir que lo obedezcas para llevar tu camino a la destrucción. No, la obediencia que Dios espera de nosotros es una obediencia que nos lleva a vivir lo mejor de Dios para nuestras vidas. La obediencia. ¿De qué sirve tú conocer la voluntad de Dios? Vuelvo a preguntar. Preguntémoselo a Pedro mejor, ¿verdad? Pedro, ¿de qué sirve que tú sepas la voluntad de Dios si no la obedeces? ¿De qué sirve que tú digas amas a Dios si tú no obedeces al Dios que dices amar? Si tú haces contrario a lo que Dios te dice que tienes que hacer, ¿de qué sirve? Yo me recuerdo hace un tiempo ya, una señora a quien yo hacía unos trabajos de construcción, que ella junto a su esposo eran dueños de una barra aquí en Elizabeth. Y eso les permitía tener una vida bastante holgada. O sea, ellos tenían su propiedad aquí, su propiedad en otro lado, o sea, tenían una vida cómoda. Y yo hacía reparaciones, remodelaciones en sus propiedades. Sin embargo, después de un tiempo, comenzaron a tener problemas en su matrimonio, problemas bien graves, bien fuertes. Y en una ocasión, Dios me da la oportunidad de poder hablar con esta señora y hablarle de Cristo. Y en eso que yo le estoy hablando de Cristo, le estoy hablando del Señor, de que tenía que buscar del Señor, buscar de Dios para su vida, esta señora comienza a llorar y me dice: yo en mi país siempre fui cristiana. Es un término que se usa, ¿verdad? Como si cristianos es un tiempo y después cuando uno ya se aparta ya no es más cristiano. Pero usemos los términos que usamos todos. Yo en mi país era cristiana, pero después que vine aquí, ya hace años yo ya no fui más a la iglesia, me aparté de los caminos. Todo esto con muchas lágrimas en sus ojos. Y me aparté del camino de Dios, dejé las cosas de Dios. Y yo le digo: ¿sabes qué? Este es el momento para tú reconciliarte con el Dios que dejaste. Este es el momento de que tú te encamines y que Él sea el Señor de tu vida. Y bueno, después tomó su decisión, lo hizo. Yo no permanecí en contacto con ella. Pero más adelante me entero, cuando me llama por otro asunto de trabajo y me da la noticia de que habían ya cerrado la barra. Y cuando le preguntó: sí, cerraron la barra, sí, cerramos la barra, o mejor dicho, cerré la barra porque su esposo no estaba con ella en ese momento, en obediencia a Dios y para honrar al Señor. Ese era su sustento. Después puso ahí una florería, no sé si continuará aquí, no he pasado, si estará el negocio, no sé, pero la verdad que yo, a pesar de que esta mujer había decidido en obediencia, porque sabía que eso no agradaba a Dios, cerrar este lugar y no saber tal vez de dónde vendría su sustento, yo vi en ella una convicción, una seguridad y una paz que no se la daba el dinero de la barra. Pero esa seguridad, esa confianza y esa paz se la dio su obediencia al Dios que la había rescatado.
Y es algo que se ve en la persona. Tú ves la bendición en la vida de aquella persona cuando obedece, es palpable. Sin embargo, tú tienes otros en los cuales saben que obedeciendo a Dios y son testigos de lo que la obediencia a Dios hace en otras personas y deciden desobedecerle. Cuando estábamos evangelizando, el sábado último que salimos a evangelizar, una de las personas que paré me dice, le pregunto, mi pregunta siempre es, ¿crees en Dios? Y me dice, no, dice, yo soy santero, me dice. Le digo, qué bueno, le digo, vamos a conversar y a comentar una conversación. Y en tono de la conversación fue hacia un destino donde me dice, no, dice, de verdad yo he visto cómo cambia la vida de las personas cuando comienzan a ir a la iglesia. Él me dice, yo lo he testificado. Yo veo el cambio tremendo que hay y cuando comienzan a ir a la iglesia y todo. Y yo le digo, ¿y vos por qué no haces lo mismo? ¿Por qué no obedeces? Si Dios te está dando tremenda evidencia de su amor y el cambio que produce, ¿por qué no obedeces a Dios? Porque si no obedeces a Dios, no puedes esperar que en tu vida haya cambio. La obediencia. El primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, es una historia muy triste y es la historia de Saúl. Saúl fue escogido como rey para Israel. Israel quería un rey y Saúl es escogido. Y Dios lo bendice a Saúl. Pero Saúl era alguien fornido, alto, tenía todas las cualidades para reinar, pero él tenía una pequeña debilidad. Le costaba obedecer. En un momento Dios le dice lo que él debía de hacer en una de las guerras en las cuales él estaba yendo y él vio que era tan fácil ganarle a ese pueblo que dice, no es necesario que yo obedezca a Dios totalmente, voy a obedecerlo parcialmente y así lo hizo. Y en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel 15, 22 dice así, Samuel le dijo a Saúl, él fue y dice, bueno, el Señor se va a agradar de que yo le dé aquí una ofrenda, que le dé un holocausto a Dios de lo que hemos traído, de este pueblo que hemos conquistado. Y Samuel le dice a Saúl, ¿acaso se complace el Señor? ¿Se complace tanto en holocaustos, en sacrificios, como se complace en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer, presta muchísima atención. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Ese momento fue desechado Saúl y sufrió enormemente su consecuencia. Fue desechado, él dice, lo he desechado como rey. No importa que el pueblo lo quisiese tener aún como rey, no importaba, Dios ya lo había desechado y ya eso se había cumplido. Ahora la pregunta que yo me debo hacer es, ¿estoy yo siendo obediente a Dios? Sabiendo lo que yo debo de hacer, ¿estoy obedeciendo? Porque ese es el amor que verdaderamente transforma, no otro. En segundo lugar, si nosotros queremos un cambio en nuestras vidas, la paz en nuestras almas, si queremos la vida y vida en abundancia que Dios tiene para nosotros, y eso es a través del amor, aparte de la obediencia, debe de haber acción. No quedar, presta mucha atención, en menos buenos deseos, buenas intenciones. Acción. Hechos. Apacienta mis ovejas. Lo que Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro cuida, trabaja en mi rebaño, cumple tu ministerio. Y es el mismo Pedro quien escribe en una de las cartas, en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 1, cuando le escribe a los pastores, a los ancianos de la iglesia en la diáspora. Este Pedro que había recibido Pedro, ¿me amas? Cumple tu ministerio.
Haz algo. No te quedes con buenos deseos. Y es este mismo Pedro que dice, ruego a los ancianos que entran entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Mira lo que dice Pedro aquí, mira lo que dice Pedro a los ancianos, años después, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos para la grey. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. No sientas amor, haz algo por aquello que dice que tú amas. Si nosotros amamos a Dios, debemos de amar su iglesia, porque es su cuerpo, es por la cual Cristo dio su sangre. Y yo con mucho dolor les digo esto, pero amar a Dios no es solamente venir un domingo. Nosotros venimos aquí el domingo, adoramos a Dios, salimos llenos de Dios, recibimos de nuestro Señor. Amar a Dios es lo que hacemos después de que salimos de aquí. ¿Cuáles son las acciones que nosotros tenemos fuera del espacio y el contexto en el cual nosotros congregamos? Que claro que lo tenemos aquí, debemos de tener que hacer, pero que debe traspasar estas paredes. ¿Cómo expresamos ese amor que hemos recibido de Dios? ¿Cómo lo expresamos hacia los demás? ¿Cuáles son las acciones que nosotros tenemos? ¿Cuál es mi compromiso real con Cristo primariamente, con mi Señor? ¿Cuál es mi reverencia al Dios creador de los cielos y de la tierra que se dignó de verme a mí? ¿Cuál es lo que yo hago? ¿Qué yo estoy haciendo para que la obra de Dios, para que mi iglesia local crezca? ¿Cuáles son las acciones durante la semana que son aquellas que van a provocar que mi iglesia local, que es el cuerpo de Cristo, crezca espiritualmente, crezca en almas, crezca en vidas? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy orando verdaderamente en mi casa? ¿Estoy teniendo un buen testimonio como cristiano o como cristiana dentro de mi hogar y fuera de mi hogar en el lugar de trabajo? ¿Estoy con el interés de persuadir a alguien como he sido persuadido yo, de que Cristo es el camino, de que estoy yo haciendo algo para que alguien venga a caminar juntamente conmigo? Evangelizarlo, estoy haciendo a alguien para que alguien venga conmigo a la iglesia el domingo, o me ocupo únicamente de mi persona y el resto que se arregle como sea. ¿Me amas? ¿Estás amando a tu familia dentro de tu hogar? La primera carta de Juan dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas al que está al lado tuyo? ¿Cómo puedes decir? Hay acciones, porque el amor de Hollywood es muy sentimental, pero eso queda en Hollywood. El amor de Cristo, el amor de Dios es acción, son hechos. El amor no se queda de brazos cruzados. Los extiende como nuestro Señor en la cruz. Quien ama hace algo por aquello que dice amar. Porque nadie ha aborrecido su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. ¿No es así? Y algunos lo alimentamos de más. No. Nadie
aborrece su propio cuerpo. Puede haber algunos, ¿verdad?, lunáticos que se flagelan, pero bueno, esas son algunas excepciones. Sino que lo cuida, lo sustenta, lo alimenta, como Cristo hace con su iglesia. La cuida, la sustenta, la alimenta, pero entregó su vida por ella. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Y aquí le habla a la familia, le habla al matrimonio. El amor es, por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán como una sola persona. Es una acción que va más allá de meramente un sentimiento. Quien ama cuida, quien ama trabaja, quien ama se esfuerza. Se esfuerza porque el amor es sacrificial. En tercer lugar, si nosotros queremos un cambio en nuestras vidas, la paz en nuestras almas, si queremos la vida y la vida en abundancia que Dios da a través de su amor, debe de haber sacrificio. Mira lo que le dice Pedro. Pedro, cuando tú eras joven, tú te ceñías, te preparabas y te ibas a donde querías. Hacías lo que querías. Pero Pedro, cuando va a llegar un momento que otro te ceñirá y te llevará donde no quieras. Esto lo dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y bueno, la tradición cuenta, no la Biblia, la tradición cuenta que Pedro fue crucificado hacia abajo para no ser crucificado igual que su Señor porque no se consideraba digno. Pero Jesús no le dice a Pedro lo que debería de hacer para que Dios vuelva a amarlo. Presta mucha atención a esto. Él no le dice, Pedro, si tú quieres que Dios vuelva a amarte, ahora, Pedro, tú vas a tener que hacer esto, esto y esto. No. Él le está diciendo lo que iría a pasar por causa del amor que experimentaría y estaba experimentando Pedro. ¿Me explico bien? ¿Se entiende? O sea, en esto Jesús no le está diciendo, Pedro, a partir de este momento tú hacías lo que querías e ibas a donde tú se te antojaba. Pero si de verdad tú me amas, Pedro, si de verdad tú me amas, vas a tener que hacer ahora esto. No, le está diciendo lo que va a suceder con él por causa del amor que él está experimentando en su vida. Pedro, en otro momento tú hacías lo que querías, pero tú vas a ver que va a ser un momento que tú no vas a hacer lo que te quieres. Jesús, luego de semejante traición, mira algo, de semejante traición de Pedro, no le pone condiciones a él para volver a amarlo. Le enseña cómo es el amor. Vuelvo a repetir. Después de semejante traición de Pedro a Jesús, Jesús aquí no está enseñándole o no le está poniendo condiciones a Pedro para así poder volver a amarlo, sino que le está enseñando cómo es que luce, cómo es el amor. Pedro había vuelto a pescar y tal vez a su entender, a su manera, estaba recuperando su vida después de 3 años y medio. Tal vez a su entender diría, bueno, ahora Jesús no está, voy a vivir el mejor. Sin embargo, él la estaba perdiendo.
Jesús nos dice en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera ganar su vida a su manera, todo aquel que piense que la felicidad la va a encontrar viviendo la vida a su manera, todo el que quiera ganar su vida, la perderá. Todo el que piense que va a vivir lo mejor de su vida dejando a Cristo, está perdiendo su vida. Pero todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa se le dará al hombre por su alma? Debemos estar dispuestos, presta mucha atención, a sacrificar para ganar. Pero presta atención a esto, porque el sacrificio no tiene comparación con la ganancia. Debemos de estar dispuestos a sacrificar para ganar. Cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, en la segunda carta, capítulo 2, versículo 3, él le dice a Timoteo, presta mucha atención. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Yo me pregunto aquí, un buen soldado, presta atención, un buen soldado va obligado al servicio militar. Va obligado cuando es llamado a servir cuando hay un estado de guerra, un buen soldado. No. ¿Es un sufrimiento para un buen soldado hacer ese sacrificio? Claro que deja algo, deja su familia, deja las cosas, pero es más grande para su vida aquello que este soldado va a hacer. Y aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es honorado, sino lucha legítimamente. Para así también como labrador para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo, pero ningún soldado sufre en vano. Ningún soldado sacrifica por nada. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificio, a sacrificar. Y eso cuesta, pero también teniendo la seguridad de que aquello que sacrificamos no se compara, como nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tribulación temporaria, aquello que tal vez consideramos un sacrificio, no tiene comparación con el peso de gloria, el cual produce esta obra de Cristo en nuestras vidas, esto que nosotros estamos haciendo. Jesús nos da la mejor explicación cuando Él nos dice, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, presta atención, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo.
se queda solo. Pero si muere, produce muchos frutos. Oh, wow. ¿Cuántas veces nosotros creemos que aquello que estamos sosteniendo es tan valioso que no lo ponemos a sacrificio, a que muera, y de esa forma nunca vemos lo que produciría cuando realmente morimos aquello que Dios nos está diciendo que muramos? Muchas veces nosotros consideramos tan valioso el deleite temporal del pecado que pensamos que sacrificando eso estamos sacrificando o dejando algo que nos está privando de ser felices, y lo que realmente está haciendo es privándote de los frutos y la gran bendición de lo que es vivir la gloria y la bendición de Dios en tu vida. Hay cosas que son necesarias que mueran, y esas cosas que mueran no mueren por sí solas. Tú necesitas llevarlo al holocausto, tú necesitas llevarlo a la piedra de sacrificio, ponerlo ahí, decirle: esto murió porque es glorioso para Cristo y vale la pena para mi Señor. ¿Qué cosas tú hoy consideras de valor en tu vida, pero que son basura a los ojos de Dios? Que no tienen valor a sus ojos, pero para ti lo tienen. Y son esas las que te están privando de vivir lo mejor de Dios para tu vida. ¿Cuál es el miedo? Nunca caigas en el engaño de creer de que estás sacrificando demasiado. Nunca caigas en el engaño que por obedecer a Dios sacrificas tu felicidad, sacrificas tu buena vida, porque en realidad lo que estás haciendo de esa manera es perdiéndote de lo mejor. Una de las primeras experiencias que alguien que ha nacido de nuevo tiene, y yo sé que lo más seguro tú la hayas experimentado, cuando alguien nace de nuevo y se enamora de Cristo, uno dice: ¿por qué no me pasó esto antes? ¿Es verdad? ¿No es cierto? ¿Por qué? Yo, por ejemplo, a los 28 años el Señor me alcanzó. Hace poquito. El Señor me alcanzó. Y yo con 28 años decía: ¿por qué? ¿Por qué yo no caí en cuenta antes? Pero yo antes pensaba que estaba viviendo la vida verdaderamente. Y lo que estaba haciendo era perdiendo la vida. Porque nosotros pensamos que a veces cuando sacrificamos algo que para nosotros tal vez es de valor, es gran cosa que le entregamos a Dios. Hace reír a veces cuando dice: no, porque yo por seguir a Dios tuve que dejar de fumar, por seguir a Dios tuve que dejar el alcohol, por seguir a Dios tuve que... ¿De qué estás hablando? Tuviste que dejar. Dios te liberó de eso que te esclavizaba. ¿O querés continuar en eso? Go ahead, hazlo tranquilo. Si esa es la vida para ti, hazlo. Hay una cosa, mis amados, yo les puedo abrir por último mi corazón aquí. ¿Puedo abrirles mi corazón? Total, estamos aquí, ¿verdad? Hay una cosa que me irrita mucho. ¿Puedo continuar hablando? ¿Sí? ¿Seguro? Hay algo que me irrita mucho. Hay algo que me irrita mucho. Y es ver personas que han probado la benignidad de Dios, pero deciden continuar con su vida miserable y desobediente al Señor. Me irrita. Y a veces se me nota. Y no por mí, por nuestro Señor. Porque a mí no me cambia nada la vida eso. Mi vida continúa la misma. Dios amó de tal manera que entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. El amor de Dios no se queda de brazos cruzados.
sino que los extiende en una cruz. Para amar a Dios de la manera que Dios espera, presta atención a esto, necesitamos tener el amor de Dios en nosotros, porque no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Es imposible pedirle a una persona que el amor de Dios no está en ella, que ame como Dios ama. Es como pedirle peras al manzano. Pero si tenemos el amor de Dios en nosotros, presta atención, si tenemos el amor de Dios en nosotros, debemos de amar como Dios espera. Y Jesús, nuestro Señor, es el máximo ejemplo en esto. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue un mero sentimiento, sino que lo llevó a cabo. Y fue el más grande sacrificio que cualquier ser humano haya, puede o podrá hacer. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró el amor de Dios para con nosotros? ¿En un corazoncito? En que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo nos amó primero? Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias a mi Señor, que no esperó que yo lo amase a Él para amarme a mí primero. Él me amó antes. Jesús quería que Pedro entendiese que es el verdadero amor que transforma. Y ese amor había sido expresado en la cruz y se lo estaba demostrando en ese mismo instante. Y de ese mismo amor que Pedro está recibiendo, va a ser el que ponga en todo lo que hace en su vida, en obediencia, en acción y sacrificio. Si Jesús se sienta a tu lado ahora y te pregunta, ¿me amas? Tú le dirías, claro que te amo. Apacienta mis ovejas. Si Jesús se sienta a tu lado ahora y te pregunta, ¿me amas? ¿Se acomodaría eso a esta misma situación? Yo creo que sí. Por eso quiero invitarte a ponerte de pie. Que bajes tu cabeza. Y que tomes este tiempo mientras esta alabanza va a estar siendo cantada. Que tomes este tiempo para que tú puedas meditar en este mensaje. ¿O está ahí abajo? Y comenzar a tomar decisiones en tu vida. Estamos comenzando un año y casi terminando un ayuno. El amor de Dios ha sido manifestado en mi vida y en tu vida, y el que estemos aquí es el más grande testimonio de eso. Hoy el Señor te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿me amas? Y tal vez como respuesta van a haber varias decisiones que debes de tomar y varias acciones que debes empezar a hacer.
Inclina tu cabeza y comienza a hacer tu oración personal con el Señor.